¿El sueño expatriado en Tailandia se está acabando? Cada semana más extranjeros se hacen la misma pregunta. ¿Podré seguir viviendo en Tailandia? Lo que para muchos comenzó como un sueño, hoy se ha convertido en una incertidumbre. Nuevos visados, nuevas condiciones y la sensación de que el país empieza a decidir con más cuidado quién se queda y quién no. Durante años Tailandia fue el refugio ideal. Clima agradable, vida sencilla, precios razonables y un ritmo de vida que parecía realmente eterno. Pero el país está cambiando y con él también cambia el tipo de extranjero que encaja aquí. En los próximos minutos vamos a entender por qué miles de expatriados están replanteándose su futuro, incluso dejar el país. Y sobre todo, por qué el sueño tailandés, lejos de desaparecer, se está transformando. Por cierto, soy Pedro y esto es Destino Tailandia. Si te gusta entender la Tailandia real, toca la campana como si estuvieras en un templo tailandés. Y acompáñame. Hace unos meses mi vecino, un jubilado británico, que lleva más de 15 años viviendo aquí, vino a verme muy preocupado. Traía en la mano una carta del Departamento de Inmigración. Me preguntó: Pedro, ¿has recibido tú también esta misma carta? Le dije que no, pero le habían pedido demostrar de nuevo su seguro médico y todos sus movimientos bancarios del último año. Realmente nada grave, pero lo noté nervioso. Decía que por primera vez sentía miedo de no cumplir con algo que antes era simple rutina. Realmente lo entendí. ¿Por qué esa carta no hablaba solo de papeles? Hablaba de una etapa que se acaba y de otra que empieza, más controlada, más selectiva. Esta conversación realmente me hizo pensar para grabar este vídeo. Pero el país sigue siendo el mismo, pero las reglas se están reescribiendo. He visto cómo el país evoluciona. Lo que antes era un trámite casi rutinario, ahora exige más planificación, más papeles y sobre todo más paciencia. Certificados, extractos bancarios, seguros médicos y comprobantes de ingresos. Cada detalle cuenta. Frente a la oficina de inmigración de Hua Hin, cada mañana se repite la misma escena. Una fila de caras mezcladas, jubilados, trabajadores, nómadas digitales, parejas con niños. Algunos hablan tailandés, otros solo se miran con esa complicidad de quien espera su turno. No hay queja, solo esa sensación silenciosa de que cada sello es una prueba más de pertenencia. Y es ahí donde aparece la ansiedad. Porque lo que antes bastaba con demostrar una vez al año, ahora requiere constancia y exactitud. Tailandia ya no busca tanto al visitante ocasional, sino al residente comprometido. Y realmente, aunque suene exigente, tiene lógica. El país quiere estabilidad, no improvisación. El visado de jubilación, uno de los más antiguos, exige ahora fondos o ingresos regulares y un seguro con cobertura mínima de 400.000 bahts para hospitalización. Para muchos europeos eso ha supuesto reordenar sus cuentas o incluso, desgraciadamente, marcharse. Pero para otros ha sido una llamada de atención. Quedarse aquí implica adaptarse. También están las parejas mixtas, el marriage visa, visado por matrimonio. Estar casado con un tailandés o una tailandesa sigue siendo una opción muy utilizada. Eso sí, no basta con convivir, tener una relación estable, simplemente hay que estar legalmente casado y registrar el matrimonio ante las autoridades tailandesas. Solo así el país lo reconoce como vínculo válido para conceder este tipo de visado.
Ese visado permite residir un año completo en Tailandia y renovarlo sin necesidad de salir del país. El requisito principal es demostrar ingresos mensuales de al menos 40.000 bahts o disponer de 400.000 bahts depositados en una cuenta tailandesa. Y como todo este proceso, aquí hay que demostrar que la relación es real. Fotos, comprobantes de domicilio y a veces incluso una breve visita de verificación por las autoridades tailandesas. A muchos extranjeros le incomoda ese nivel de control, pero en realidad es una forma de proteger el sistema y de asegurarse de que quien se queda lo hace por amor verdadero, no por conveniencia. Para las parejas auténticas sigue siendo una de las formas más estables y accesibles para construir una vida a largo plazo en Tailandia. Y mientras unos se preocupan, otros descubren oportunidades nuevas, porque junto a los requisitos más duros han aparecido visados que antes no existían. El visado de larga duración, conocido como Long Stay Visa, permite residir hasta 10 años en el país con requisitos más claros, ingresos demostrables, seguro médico y un historial limpio. Está pensado para quienes han decidido formar parte del país sin depender de renovaciones constantes. El Thai Elite Visa, ahora bajo el nombre de Thailand Privilege Card, ofrece entre 5 y 20 años de residencia a cambio de una cuota económica. Sí, es caro, pero también es libertad. Libertad de moverte, libertad de quedarte y de no correr detrás de cada sello anual. Aquí es donde todo se pone interesante. Tailandia ha entendido que su futuro no está solo en el turismo de masas, sino en atraer a quienes quieren invertir, trabajar y aportar. Por eso existe el Smart Visa o visa inteligente. Está diseñado para profesionales cualificados, nómadas digitales y emprendedores tecnológicos. Permite residir hasta 10 años y elimina el trámite de permisos de trabajo. Es una señal clara. El país quiere talento, no solo presencia. Hace pocos días, en esta cafetería que se encuentra frente a Inmigración, conocí a una pareja de jóvenes australianos. Llevaban casi un año trabajando desde aquí, cada uno con su portátil y una sonrisa de esas que mezclan sol, trabajo y libertad. Me contaron que durante meses vivieron pendientes de cada sello, de cada renovación, hasta que consiguieron el Smart Visa. Y me dijeron, por fin podemos quedarnos, alquilar, abrir una cuenta y dejar de mirar el calendario constantemente. Lo dijeron con una sonrisa y sobre todo tranquilidad. Y eso lo resume todo. No se trata de privilegios, sino de poder vivir sin miedo al sello siguiente. Cada visado cuenta una historia distinta, pero todos comparten una misma idea. Tailandia no está cerrando sus puertas, solo está siendo más selectiva con quienes las cruzan. Y lo más curioso de esto es que muchos creyeron que estos cambios eran el fin. Ahora viven más tranquilos, porque al final, cuando entienden las reglas, el juego se vuelve más justo. Según los últimos datos del Ministerio de Inmigración, más de 270.000 extranjeros mantienen un visado de larga estancia activo en Tailandia. Y cada año se aprueban miles de nuevos permisos digitales. El país no está expulsando a nadie, está reorganizando. Y eso visto desde dentro puede ser hasta una buena noticia. El sueño expatriado no ha muerto, solo ha madurado. Hoy vivir aquí implica más compromiso, más previsión y más responsabilidad. Ya no basta con enamorarse del país, hay que cuidarlo, entenderlo y adaptarse a sus cambios. Quizá no sea tan fácil como antes, pero sigue siendo igual de hermoso y vibrante.
porque quienes de verdad quieren quedarse lo hacen con convicción. He visto a muchos reinventarse, abrir negocios, trabajar online, aprender tailandés y crear vínculos reales. Vivir aquí ya no es una huida, es una elección consciente. Y también he visto a algunos, desgraciadamente, regresar a sus países. No por falta de amor hacia Tailandia, sino porque entendieron que cada etapa tiene su momento. Y eso también es parte del viaje. Ahora muchas comunidades de extranjeros en Hua Hin, Chiang Mai o Phuket están en una nueva fase. Ya no se trata solo de buscar sol y precios bajos, sino de crear una vida propia y sobre todo contribuir a integrarse. Lo veo cada semana, gente que enseña idiomas, ayuda a vecinos o simplemente cuida su entorno como si fuera su propio barrio. Y eso también es Tailandia. ¿Sigue vivo el sueño expatriado? Sí, pero ahora tiene otra forma. Ya no es una postal perfecta, es una historia real, con esfuerzo, adaptación y esperanza. Tailandia sigue siendo uno de los mejores lugares del mundo para construir una nueva vida. Solo hay que hacerlo con los ojos abiertos y el corazón dispuesto. Aceptar que los cambios no son enemigos, sino señales de evolución. Y quizá sea el nuevo sueño. Vivir aquí sabiendo que nada es eterno, pero que cada día puede merecer la pena. Esto es Destino Tailandia. Si este vídeo te ha sido útil, suscríbete, compártelo, deja tu comentario y toca la campana para seguir viajando conmigo por la verdad de Tailandia. Nos vemos en la próxima aventura de Destino Tailandia. Sawadee krap.